Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. La semana pasada vimos la diferencia entre la fe natural y la fe sobrenatural. ¿Verdad? La fe natural todos tenemos de alguna manera u otra, pero usted sabe que hay enemigos de la fe también. Debemos de combatir esta batalla de la fe. ¿Por qué cree que Pablo le dice a Timoteo, pelea esta batalla de la fe? Porque la fe es una batalla donde tenemos que estar luchando cada día. Y hay diferentes cosas que tenemos que luchar. Algunos enemigos de la fe que son contrarios, sentidos naturales, la incredulidad y la duda. Estas son las tres cosas principales que van en contra de nuestra fe cada día. And so last week we talked about the natural faith versus the supernatural faith. Well, today we're going to look at another part of faith and how our faith has an enemy. And so Paul's telling the Apostle Timothy to fight the good fight of the faith. And so it is a constant battle that we are supposed to be fighting every single day. Now, the enemies of our faith are the natural feelings, unbelief, and doubt. So we're going to look at these three things tonight. We're going to see how we can battle against these three things that oppose our faith. Y vamos a ver estas tres cosas, los sentidos naturales, la incredulidad y la duda, y cómo podemos combatir en contra de estas cosas que van siempre en contra de nuestra fe. Padre, en esta hora nos sometemos a ti. Queremos que al abrir, Señor, tu palabra, tú nos hables y que, Señor, se quede grabado en nuestros corazones. Que nos ayudes a retener, Señor, y crecer en la fe. Lord, we put this time in your hands. We pray that we may submit to you, Lord, and that everything that we would learn this evening, it would not just be something that we just forget, but that we could retain it in our memories, and that also put to work, Father, in growing in the faith. In Jesus' name, amen. Usted sabe que es confiar fácil, es muy fácil confiar en lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, ¿verdad? Y una cosa que es el cristianismo, el cristiano vive por fe. Y esa es una de las razones por la cual el cristianismo es a veces difícil. Porque tenemos que vivir por fe. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra, y la palabra de Dios es la verdad. Y usted sabe que Dios hará lo que su palabra dice. Lo hemos visto miles de veces. Las palabras de aquellos que no creen, que los síntomas que todavía vemos, o síntomas o sentimos en nuestros cuerpos, las cuentas sin pagar, no cambian la palabra de Dios. O sea, lo que vivimos, nuestras circunstancias nunca van a alterar la palabra de Dios. Pero nuestros sentidos naturales siempre van a ir en contra de nuestra fe, ¿verdad? Lo que vemos, que no hay suficiente en el banco, que el doctor dijo esto, y usted se pone a ver las noticias y que van en contra muchas veces de la palabra de Dios y nos llenan con cosas negativas, que muchas veces eso mismo apaga nuestra fe, porque van
son sentidos naturales. ¿Cuántos cristianos no hay que ya se están yendo a las tiendas y están comprando latas y dicen por si en caso viene el apocalipsis, y están viviendo en un temor que están acumulando todas sus cosas por si en caso llega ese día? Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que nosotros vamos a irnos antes de la gran tribulación. And so our natural senses, church, is that it's just an enemy of our faith. It's easy to trust in what we see, what we hear, what we touch, more than the Word of God. And that destroys us. And these natural senses are what we see, like what the doctor says, there's not enough money in the bank account. It's what we see with our own eyes every single day. But these things, our circumstances, do not change the Word of God. How many Christians are fearful and going to the supermarkets and buying cans and food because they're just storing up just in case there is no food left? But the Word of God says that God will always provide for us and that we will be gone before the tribulation. And so it's easy for our natural senses, what we see in the news, the things that we hear, for these natural things to even quench our faith and diminish our faith. Yo prediqué el domingo allá en Warsar y yo le dije a los hermanos, o crecemos o disminuimos. No podemos quedarnos, es imposible quedarnos simplemente así nada más. Una persona que se pone a hacer ejercicio por un año y deja de hacer el próximo año, no va a quedar igual. Una persona que tiene un talento y lo está desarrollando y deja por un año, no va a conocer lo mismo. Pregúntele al guitarrista, al bajista, si deja de tocar por un año, se le van a endurecer, van a salir callos otra vez cuando vuelva. Pero nuestra fe o crece o disminuye. Es lo mismo. Y lo que Pablo está diciendo es: pelea la buena batalla de la fe. Y si no estamos creciendo nuestra fe a través de la palabra de Dios, lo estamos disminuyendo a través de las cosas naturales del mundo. I was preaching on Sunday over there in Warsaw, and I was telling the church that we either grow or we diminish. You can't stay in the middle. A person that works out for a whole year and then stops the next year working out, he's not going to stay the same. He's going to diminish. A person with a talent, a guitar player, a bass player, if that person stops playing for a year, that person is not going to keep the same skills. He's going to lose them, right? In the same way with faith. If we are not increasing in faith, we are actually diminishing in faith. We cannot stay the same. So Paul is saying, fight this good fight. Every single day of your life, fight this good fight. El segundo enemigo a nuestra fe es la incredulidad. La incredulidad es básicamente, así como se escucha, la falta de creer. Es un enemigo poderoso, pero aún así no cambia la palabra de Dios. Solo impide que la palabra de Dios sea verdadera en nuestras vidas. Por nosotros mismos. Nosotros mismos a veces impedimos que las cosas que la Biblia dice que sucedan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay falta de fe, lo que se le llama la incredulidad. El autor de los Hebreos dijo que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Y también dio el ejemplo de Noé. Noé, por la fe, cuando se le advirtió que Dios iba a hacer llover sobre toda la tierra, él con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Y por esa fe, Hebreos 11:7 dice, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe se ganan las batallas. Otra vez, lea Hebreos capítulo 11 si quiere incrementar en su fe. Si usted quiere crecer y ver cómo los hombres de la Biblia, ellos se movieron en fe, lea Hebreos 11, todo el capítulo. Más bien que esa sea nuestra tarea para esta semana. Hebreos 11, pónganse a leer todos estos hombres que vencieron por la fe.
Y nosotros queremos vencer, ¿sí o no, iglesia? ¿Queremos vencer? ¿Cómo va a ser? Va a ser por la fe. And so this unbelief is a powerful enemy against our faith. It doesn't change the word of God, but it will be an obstacle for us to receive what the word of God has for our lives. The author in Hebrews says that the faith is the conviction of what we don't see and the hope of what we are waiting for. And he gives an example of Noah and so many others. But Noah, by faith, he built that ark, not knowing that the heavens were going to open up, but he built it by faith so that he and his whole household could be saved. And so we want to win victories, don't we? But the only way that we're going to win them is through faith. Tercer enemigo es la duda. And the third enemy is doubt. Ustedes recuerdan Tomás, uno de los discípulos, que después de que Jesús se le aparece a los discípulos y él dice estas palabras, dice: yo no voy a creer hasta que ponga mi dedo, hasta que yo toque con mi dedo sus heridas y que yo vea con mis propios ojos dónde le atravesaron en el costado. Y a Tomás, él entró la duda. Y algunas cosas que me puse a pensar y puse a estudiar, algunas causas de la duda, es la falta de autoestima. Una persona que no tiene una autoestima tiene un bajo pensar de sí mismo. Y la palabra de Dios dice que somos una creación nueva. Una persona que quizás tiene una baja autoestima, ya sea por sus familiares, su padre, su madre, que no lo amaron de la manera en cómo habieron hecho. Quizás ellos le dijeron palabras negativas, hirientes, y eso afecta la relación con Dios. Porque no le creen a todo lo que la palabra de Dios dice. Que si la palabra de Dios dice, ¿cuál es el Salmo 139? Uno de los capítulos más conocidos es de que Dios te ha hecho maravillosamente, hermosamente, ¿verdad? Y si uno tiene una baja autoestima, uno no llega a creer esas palabras. Uno dice: no, pero es que yo no estoy suficiente bueno, yo no soy suficiente guapa, bonita, y dudamos de la palabra aún de Dios. Enfrentamos una alta estima, ¿cómo? Estudiando la palabra de Dios, declarando y creyendo la palabra de Dios con respecto a quienes somos en Cristo. ¿Usted quiere una mejor autoestima? Métase en la palabra de Dios y crea lo que dice acerca de usted. La otra causa de la duda es el pecado. El pecado, usted sabe que el pecado nos aparta de Dios. Y si estamos apartados de Dios, no vamos a poder creer ni siquiera lo que la palabra de Dios dice, porque estamos tan apartados de Él. Y ahí es reconocer nuestro pecado, confesarlo, ¿verdad? Y removerlo, ya no volver a hacerlo. Y la tercera causa de la duda es la falta de verdad. Que una persona que se vive diciendo mentiritas, ¿verdad? O es una mentira chiquitita. Cosas para esa persona que tiene esa mentalidad de siempre mentir. Usted sabe que esa persona no va a poder confiar en nadie. Porque así como de la misma manera en que él no dice la verdad, él no va a creerle a alguien que le está diciendo la verdad. Y entonces entra la duda. Y si hay duda en contra de la persona, también va a haber duda en contra de la palabra de Dios. Incapaces de confiar en la palabra de Dios. Entonces, confesar mentiras pasadas, romper hábitos de mentira, confesar cualquier mentira nueva a cualquier persona, ¿sí?, que hemos hecho. Y esa vergüenza nos va a enseñar a pensar antes de hablar, ¿verdad? Entonces, este es un tremendo enemigo a nuestra fe, la duda. And so, the third type of enemy is doubt. Doubt is one of
a big cause for our faith to be diminished. 3 reasons of why we have doubt is lack of self-esteem. If someone doesn't love themselves for the way that God has created them, they can't believe completely the Word of God, what it says about them. Second cause is sin. Sin pushes you away from God. And the third reason of doubt is lies, believing the lies of the enemy, and also telling lies, little lies, or big lies, whatever type of lies. But this person can't trust anyone because he thinks in his mind that because he can't tell the truth, that others are not telling the truth to him. And it also affects our relationship with God if we're not telling the lie, if we're not telling the truth with others. So confess sins, confess any lies, and let's cut with that habit. Vayan conmigo a Santiago 5:14. Let us go to James 5:14. Santiago 5:14. James 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. James 5:14 says, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Aquí otro punto de la oración de fe es orar en acuerdo. Cuando dos personas se ponen en acuerdo, orar por alguien. Aquí nos da el ejemplo Santiago, es de llamar a los ancianos, llamar a las personas, los líderes de la iglesia, orar, poner manos sobre esa persona. Y esta es una oración que está sólidamente basada en las promesas de Dios y es hecha en fe. También está basada en el hecho de que 2 o más personas están de acuerdo, ¿sí? Jesús también, ahorita vamos a ver otro verso donde la importancia de ponerse en acuerdo 2 personas en oración por la misma cosa. And so James 5:14 is telling us that this prayer of faith is a prayer that is so solidly based on the promises of God and is made in faith. But it also is telling us that it is based on the fact that 2 or more people are praying over this thing. Cuando se ha hecho la oración de fe, hay un testimonio del Espíritu Santo de que está hecho. La verdad de la palabra de Dios es más real para nosotros que los síntomas o las circunstancias. Esta fe proviene de nuestro espíritu, no de nuestras mentes. Desde el momento en que la fe viene, nos mantenemos en la fe que la palabra se está cumpliendo. En otras palabras, iglesia, cuando oramos por algo, 2 personas o más, es declarar la palabra de Dios y creerlo. And so when we pray in this faith church, the Holy Spirit is given testimony of what's going on. And when we use the Word of God to pray, 2 or more people praying, then we have to believe in faith. Y usted sabe que hay poder en orar de acuerdo. And there is power in praying in agreement. El poder y la autoridad se multiplica. Cuando 2 o más creyentes oran, se unen su fe en oración de acuerdo. Eclesiastés dice que un lazo ¿cómo dice? ¿Cómo es? Un lazo que usted nada más lo deja así, es fácil que se rompa. Pero si usted une 2 lazos, es más difícil. Ahora, y el tercero, si usted une 3 lazos juntos, es casi imposible que se rompa. Y eso es el poder de estar en acuerdo.
And so when we pray in agreement, there is power. The authority and the power is multiplied when two or more people, Christians, unite themselves in their faith, praying for one another. Deuteronomio 32:30. Deuteronomio 32:30. Deuteronomy 32:30. Dice, ¿cómo podrá perseguir uno a 1,000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. How could one chase 1,000 and two put 10,000 to flight, unless their rock had sold them and the Lord had surrendered them? Y ahí este verso nos da la comparación que uno puede hacer perseguir a 1,000, pero dos pueden hacer huir a 10,000. And so this verse 30 in Deuteronomy 32, it's telling us that one person, figuratively speaking, can make 1,000 flee, but two people can make 10,000 flee. Ahora sí, vayamos a Mateo 18. And now let us go to Matthew 18, porque vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de orar en dos. We're going to look at what Jesus says about praying by twos. Mateo 18:19. Matthew 18:19. De cierto os digo que todo lo que... 19, ¿verdad? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Matthew 18:19. Again, I say to you that if two of you agree on the earth concerning anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or more are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Para estar de acuerdo es necesario que conozcamos cuál es la situación. ¿Cuál es la respuesta a esa situación según la palabra de Dios? Y entonces pidamos poniéndonos de acuerdo. Ponernos en acuerdo cualquier cosa no significa que, hermano, ayúdeme a orar para que me gane la lotería. Eso no es lo que la palabra se refiere. Es usar la Biblia, meditar en cuál es la petición y buscarle solución de acuerdo a la palabra de Dios y entonces orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tampoco podemos ponernos como necios y orar y si no está dentro de la voluntad de Dios. And so something important here is that for us to be able to pray together, we have to understand the situation. And know the response to that situation according to the Word of God. And then we can ask accordingly in agreement. I can't come up to you and say, brother, sister, help me to pray for me to win the lottery. And we just come in agreement. We have to pray according to the Word of God and ask if that is the will of God. Amen. Enfocando nuestras oraciones, quizás uno de los grandes beneficios de la oración, estar en acuerdo, el común acuerdo, es que nos obliga a enfocar nuestras oraciones sobre ciertos objetivos. A veces sí oramos por muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios dice, donde dos o tres están en mi nombre, y donde dos se ponen de acuerdo, hay más unión que si el hermano se pone a orar por una casa, que la hermana se pone a orar por su tía, que si el hermano allá está orando por otra cosa, y todos estamos orando por diferentes cosas. Entonces es importante unirnos en un mismo acuerdo cuando estamos orando también, juntos, ¿sí? La palabra de Dios nunca menciona nada de que solo una persona ore y que dirija, no, es orar juntos, unánimes, ¿sí?
And so another great benefit of praying together is that it helps us to focus on one objective. Now, I get it when we pray together we don't always all pray for the same thing, but it's very important to do it. Because if someone's praying for a certain situation, another brother is praying for a house, another sister is praying for her aunt, and no one is praying for the same thing, I feel like this is what God is telling us, to come together in agreement. And there is just such a blessing to do it together. And why not pray all together for the same thing, and then the next, and then the next, and then the next? And also, the Bible never says that one person should pray. The Bible says that we all should pray and come in agreement. ¿Recuerdan cuando habían dos ciegos que estaban clamando y decían, oh Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros? Y Jesús le responde, ¿y qué quieren que haga yo por ustedes? Jesús les pregunta específicamente. Y los ciegos decían, ten misericordia de mí. Y a veces nosotros decimos, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor nos pregunta, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? O sea, es bueno ser específicos en lo que necesitamos de Dios y pedirlo de acuerdo. Ellos necesitaban dinero, necesitaban un trabajo, querían ser sanados, sí. Entonces Jesús le dice, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y ahí es donde los ciegos le dicen, queremos ver. Entonces necesitamos ser específicos en nuestras peticiones, porque esto nos ayuda a enfocar nuestra fe para obtener máximos resultados de acuerdo a la palabra de Dios. You guys remember the two blind men who were saying, oh God, son of David, have mercy on us. And Jesus asks them, what do you want me to do for you? Did they need money? Did they need a job? No, they needed to be healed. And so Jesus says, what do you want me to do for you? So then they say, we want to be healed. We want to be able to see. So what Jesus is telling us is we have to be specific with our requests. Because if we are specific, it helps us to focus our faith so that we can receive better maximum results when we pray. Orando juntos, la oraciones, ¿se acuerdan que hace 3-4 semanas dijimos que hay oraciones que nunca son contestadas porque nunca fueron hechas? Hay oraciones que nunca fueron contestadas ni serán contestadas porque la gente simplemente no ora. Pero esto sucede también si no tenemos cuidado cuando hacemos la oración de acuerdo. Hablamos sobre una situación, citamos la palabra de Dios que se aplica a esa situación y nos ponemos de acuerdo de cómo hemos de orar. Hermanos, ayúdenme a orar por mi hijo, ¿verdad? Que está enfermo. Y ustedes se meten a la palabra de Dios y comienzan a orar sanidad, lo que la palabra de Dios les ponga en sus corazones y comienzan a orar, pero todos orando por lo mismo. Entonces, eso es, iglesia, cuando tomamos ventaja de la oración de acuerdo. Entonces, la fe y la oración van juntas, pero también tenemos que hacerlo de acuerdo. El cristiano nunca fue hecho para orar solo. ¿Okay? El cristiano no fue hecho para orar solo. El cristiano fue hecho para abrir su boca, decir sus necesidades, para que podamos orar. No, es que Dios me la sabe, Dios ya conoce. No. Dios la sabe, pero yo no la sé. Y si yo no la sé, yo no puedo orar por ti. Entonces, ahí es muy importante, como Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Verdad? Entonces, orar juntos. El momento en que nos ponemos de acuerdo, el uno con el otro, con la voluntad de Dios, debemos pedir juntos en unidad de fe, creyendo que será hecho. Amén. And so, church, praying, you all remember the couple of weeks ago I said that there are prayers that are never answered because those prayers were never made. The same thing happens, and we have to be careful when we don't pray in agreement. But when we pray, when we speak a specific situation, we pray the word of God on that situation, and we come together in agreement to pray.
That is why it's important that when we come together, if there are needs, that we be specific and not just say it's an unspoken prayer request or it's a private prayer request. And that way we won't be able to pray for each other. But if we recite or if we tell our need, and I feel that way we can be able to be like those two blind men who said, Jesus, we need to be healed. And so we can pray for each other. Amén. Así que vamos a poner esto en práctica. Les invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar. So let us pray, put this in practice. I invite you to stand if you are able. Seamos específicos con el Señor. Amén. Y recuerden, hay un enemigo que quiere combatir nuestra fe. Los sentidos naturales, la incredulidad y la duda. No dejemos que esas tres cosas apaguen nuestra fe, ¿verdad? No importa lo que la gente diga, que el doctor diga, lo que el abogado diga, usted siga creyendo y pelee la buena batalla de la fe. Remember that there are three enemies to our faith. The enemy is the natural senses, unbelief, and doubts. And doesn't matter what anyone says, the doctor, the lawyers, you just keep believing and fight the good fight of the faith. Amen. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.